Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Empezamos, soy Gemma Cantero de la Agencia Andaluza de la Energía, soy la jefa de promoción de actuaciones energéticas y pues tengo el gusto de inaugurar en este 2022 la nueva edición del ciclo de encuentros en red de la Agencia Andaluza de la Energía. Pues hemos hecho algunos cambios respecto al año pasado. El año pasado iniciamos este nuevo formato de encuentro con los sectores, siempre eh, con conversaciones que van a girar en torno a todas las novedades energéticas, en cuanto a proyectos de mejora energética, de aprovechamiento de los recursos autóctonos. Y bueno, lo inauguramos el año pasado, en el último trimestre, y hicimos seis encuentros, todos versaron sobre los instrumentos de ayuda que en aquel momento gestionábamos desde la agencia, ¿no? Desde movilidad, edificación, industria, autoconsumo. Y vista la gran aceptación que tuvimos pues, como en total a más de 1000 participantes, pues nos hemos decidido este año pues volver a reeditar un nuevo ciclo con un ámbito diferente. Hemos sido un poquito más ambiciosos, hemos abierto el ámbito de conversación, de estudio, de análisis, de charla, y no nos vamos a enfocar tanto en la financiación, en los programas de incentivos, que también saldrán seguramente. Pero si no, pues eso, hemos establecido pues unas temáticas un poquito más generales, como les decía, versando siempre en torno a las novedades energéticas. Y en esta ocasión, pues nos ha parecido muy oportuno empezar el año. Bueno, van a ser encuentros mensuales. Vamos a intentar, pues eso, que sean con una periodicidad mensual, y este no podía ser otro que sobre empresas de servicios energéticos. Este nuevo un modelo de negocio que es un instrumento que realmente impulsa de una manera notable, ahora ya lo veremos, ¿no? Con más detalle, pero que contribuye a impulsar mucho pues, proyectos de mejora de la eficiencia energética, de aprovechamiento de las energías renovables, ¿no? Porque, bueno, pues aportan pues mucho valor añadido al modelo clásico convencional, ¿no? Para ello, qué mejor que nos acompañan esta tarde y van a ser los que nos alumbren un poquito sobre el tema, pues Carlos Ballesteros, que es el director general de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos, ANESE, y Antonio Ruano, pues bueno, que es el representante de la cabeza de una empresa andaluza y que está, bueno, pues muy experta en el desarrollo de este tipo de proyectos, ¿no? Queríamos tener un poco la visión del sector empresarial y también un poquito la visión por parte de, bueno, pues de clientes de Antonio o bueno, pues eso, de proyectos que haya hecho reales, ¿no? Ver un poco, pues, con qué dificultades se encuentra, qué resultados da, en fin. Durante esta hora en la que vamos a estar conversando con estos dos expertos, pues bueno, pues iremos desgranando todos los detalles. También tienen a su disposición el chat el chat no, la herramienta está de preguntas y respuestas. Bueno, si nos da tiempo y tal, pues iremos también un poquito respondiendo a las sugerencias, las consultas que se puedan ir lanzando a través de esta herramienta. Y bueno, yo no sé, vamos a empezar la conversación. Sí me gustaría anunciarles que en este 2022 también desde la agencia hemos puesto en marcha la red de colaboradores de la agencia. Bueno, pues digamos, su propio nombre lo indica, ¿no? La información está en la web por si se quieren adherir. Y no tiene nada que ver con programas de ayudas, no tiene nada que ver con esto, sino simplemente pues aparece pues en un listado, es como una especie de blog, ¿no? Digamos, en el que, bueno, pues toda la información, todas las novedades que se vayan generando desde la agencia, pues se les comunicarán a esa red de colaboradores, ¿de acuerdo? Y bueno, yo no me entretengo más. Bueno, ya los he presentado a Carlos y a Antonio, y yo, si os parece, bueno, pues no sé, vosotros si queréis saludar antes de entrar en materia.
Pues por mi parte, Empezamos. Gemma, daros a todos la bienvenida a este evento. La verdad es que muchas gracias a la Agencia Andaluza de Energía por participar en él. Yo pude asistir como participante, usuario de alguno de los que hicisteis, con mi buen amigo Arturo, en la parte de IDIVE, por ejemplo, de la movilidad eléctrica. Me pareció un encuentro fantástico. Yo creo que enhorabuena por promulgar este tipo de actuaciones y desde luego, pues oye, bienvenido, vamos, encantado de estar participando con la asociación y explicar un poco nuestro modelo y, bueno, yo creo que sobre todo que también sea un poco participativo, ¿no? Es decir, que oye, que pueda haber o que resolvamos muchas dudas, que eso sea algo muy bonito y muy interesante del sector. O sea que muchas gracias y encantado de estar ahí aquí. Fenomenal. Bueno, pues yo igualmente, ¿no? Agradecido de que me hayáis invitado. Como sabréis, siempre mi disposición está para lo que necesitéis, ¿no? Dentro de la agencia. Nosotros como empresa llevamos 20 años en el sector energético y creo que el primer proyecto que hicimos de servicio energético era en torno al 2012. Y la verdad que yo creo que estos foros son importantes, ¿no? Porque yo creo que uno de los modelos de negocio más interesantes a medio y largo plazo son los proyectos de servicio energético, ¿no? Y si se puede aportar un poco de bueno, de aquellos ejemplos que hemos llevado a cabo y que la gente los conozca y sobre todo gane la confianza necesaria para saber que son proyectos que al final ganan todos, ¿no? Gana la empresa y ganan al final el ciudadano que se ve, pues bueno, de alguna forma beneficiado de las ventajas que tiene este tipo de proyectos. Así que muchísimas gracias por invitarme y encantado de estar aquí. Seguro que es una hora bastante aprovechada. Muy bien, bueno, pues gracias a vosotros y comenzamos. Estamos hablando de empresa de servicios energéticos, pero realmente, ¿qué es una empresa de servicios energéticos? Y qué diferencia, sobre todo, qué diferencia presentan frente a una empresa pues, de ingeniería, de mantenimiento convencional, ¿no? ¿Qué valor añadido aporta este tipo de fórmula, ¿no? Pues mira, Gemma, yo te contesto de una forma muy simple. Partimos de una directiva europea, la de energía, la de eficiencia, que define un poco qué es una empresa de servicios energéticos. Pero más allá de esa definición, yo iría un poco pues, al ejemplo que acaba de decir Antonio. Ellos tienen 20 años seguramente con ingeniería, bueno, con experiencia en el día a día de sus usuarios finales y bueno, en un momento dado pues ellos adoptaron seguramente la posibilidad de, bueno, de convertirse un poco en ese referente, en ese partner, podríamos decir, ese compañero de viaje a sus usuarios finales apostando por el modelo S. Ahora, luego tendremos seguramente opción de explicar qué es ese modelo, pero vamos a decir que una S es una entidad, una empresa, que ya no solo habla de los beneficios de la sostenibilidad, de la eficiencia energética, de la descarbonización, sino que, con perdón, se moja en las actuaciones que van a involucrar. Es decir, va a correr ese riesgo técnico y económico en la solución que propone. Y eso pues pasa un poco más allá de lo que es una ingeniería, de lo que es bueno, una instaladora o lo que es una empresa dedicada a la operación y mantenimiento. Alcanza un alcance, vamos a decir, mayor y corre ese riesgo técnico y económico, lógicamente con esos dos brazos que decimos siempre, apostando un poco por la tecnología y desde luego con la propia financiación. Y basándose siempre, y aquí es muy importante, en los ahorros energéticos que tenga, ¿vale? Va lógicamente a ganar dinero. No somos ONGs, somos empresas también que tenemos, vamos a decir, un recorrido, ¿no? Lógicamente. Pero vamos a basarnos siempre en esos ahorros, ¿vale? Eso por un lado, ¿no? La parte de la medida de la verificación, la de demostrar las soluciones, es decir, acompañar, como decíamos antes, como compañero de viaje, es una de las máximas. Es decir, que tener certidumbre de todo lo que se está haciendo, pues acompaña un poco nuestro propio modelo, ¿vale? En ese sentido. Es decir, que siempre vamos a demostrar con evidencias lo que se está realizando, ¿vale? Por tanto, yo creo que, resumir, hay una directiva que lo explica muy bien. Os puedo decir tal cual la propia definición de las empresas de servicios energéticos, pero yo me quedaría con una cosa muy concreta y es, asumimos el riesgo técnico y económico de la solución, ¿vale? Nos convertimos un poco en ese compañero de viaje de los usuarios finales, ayudándoles bueno, en las tareas que necesiten. Podemos hablar hace años, cuando decía Antonio, en el 2012, nosotros la asociación se creó en el 2009, ¿no? Un poco al amparo, vamos a decir, de esa directiva europea del 2006. Eh, empezamos por la eficiencia energética, pero desde luego, pues mira, movilidad, autoconsumo,
descarbonización, sostenibilidad. Yo creo que comunidades energéticas, todo de lo que estamos hablando a nivel de transición energética, de PNIEC, de European Green Deal, bueno, está dentro del alcance de las ESES, ¿no? Yo diría que es aquella empresa especializada que pueda acompañarte en, digamos, un poco las necesidades y que en ese camino lo hace incluso apostando lógicamente con herramientas económicas y técnicas para poder resolverlo. Claro, un poco en resumen, eso te iba a decir, o sea, digamos que dos patas muy importantes, bueno, tres patas, ¿no? Quizá, por supuesto, la parte técnica de ingeniería, de mantenimiento, la parte financiera, lógicamente, que la aportáis, y luego una parte que tú has comentado que es súper importante, que es la parte de medición y control, ¿no? Porque, claro, en base a esos datos de ahorro, bueno, pues los periodos de retorno de las inversiones van a fluctuar, ¿no? Es clave, sí, perdona, Gemma. Sí, sí. Porque, ¿qué parámetros? ¿Cómo se define qué modelos de contratos de servicios energéticos son los más habituales y cómo se decide optar por uno u otro en función de las características del proyecto, las características del cliente? Imagino que habrá clientes pues un poco más o que den más garantías que otros, en fin, cómo definís pues el proyecto y en definitiva un poco la actuación, cómo llevarla a cabo. Mira, yo creo que cuando lo decías un poco, primero la clave está en la garantía del ahorro energético, ¿vale? Esa sería un poco la primera de todas. Esa es, digamos, la piedra central. Hablando de modelos de contratos o modelos de negocio, la verdad es que, oye, las ESES también utilizan las herramientas que están a su disposición y, bueno, incluso desde la asociación, a través de algún proyecto europeo, estamos promoviendo conceptos nuevos como el pago por el uso del servicio en el sector energético. Hay, por ejemplo, pongo el ejemplo de las turbinas, ¿no? Las turbinas ya no son propiedad de un Iberia o de un British, sino directamente pagan por el uso del servicio pues a las empresas, vamos a decir, a los fabricantes, a GE o Rolls-Royce, etcétera, por pago de usos de servicios se están haciendo. Bueno, pues esto lo podemos trasladar. No es muy habitual a día de hoy, ¿vale? Es decir, o sea, son modelos que llegarán en el medio plazo seguramente. ¿Cuáles están habitualmente dentro de las S y los más conocidos? Pues, y efectivamente va a depender un poco de ese usuario final. Diferenciamos un poco entre sector público y sector privado, ¿vale? El sector público, vamos a hablar un poco de los contratos mixtos, este famoso de las 5 prestaciones que trabajamos junto con, bueno, siguiendo un poco el parámetro de la guía Eurostat para que estuviese fuera de balance, ¿vale? Ya sabéis el tema de la crisis anterior y la computación como de eso lo solventamos sobre todo ya a finales del 2018 y es el llamado contratos mixtos, ¿no? Que el IDAE habitualmente bueno, pues saca, digamos, dentro de sus modelos, ¿no? Hablo de IDAE a nivel central, pero lógicamente luego ya todas las agencias de la energía, pues en vuestro caso también, ¿no? Ese sería el modelo habitual público, 5 Ps, 5 prestaciones, ¿vale? Que puede llevar de suministro no suministro energético, inversiones en energías renovables, eficiencia energética, operación, mantenimiento, bueno, digamos toda la cadena de valor y son periodos de proyectos, lógicamente, a largo plazo. Podemos hablar de 10 años habitualmente. Los más conocidos son los de alumbrado, podríamos decir, a nivel público, pero bueno, muchos en edificación, ¿vale? Ese es un primer modelo. Y luego cuando vamos en el sector privado, pues las cosas son más fáciles desde un principio, porque ya son un entendimiento entre dos partes, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál es la diferencia? Podemos hablar del Energy Performance Contract. Bueno, es un contrato, vamos a hablarlo en castellano, un contrato basado en rendimiento, es decir, lo que decíamos antes, esa garantía del ahorro energético. La diferencia es que habitualmente es la S quien hace la inversión, ¿vale? Eso es una diferencia. Lógicamente, gracias a esos ahorros se paga esa amortización de la inversión, podríamos decir. El periodo del contrato va a ser, lógicamente, aquel que tenga una rentabilidad, dependerá de la tecnología que a implementar. Y bueno, ese extra ahorro que podríamos tener, pues va a ser un ahorros compartidos o aquello que se acuerde entre las dos partes. Bueno, ese es un modelo. Si el usuario final tiene la capacidad económica y quiere tener todos los ahorros, podríamos decir de un día al momento, y tiene esa capacidad económica, bueno, pues sería el mismo modelo, lo único que la inversión la realizaría el usuario final. ¿Qué aportaría en este caso la S? La garantía del ahorro.
Cuando hacemos un día de mano, que también es una opción que puedo hacer una S, yo ejecuto, doy unas garantías, bueno, si estamos en un entorno energético, todos vamos a saber lo que es un commissioning de una planta, de cualquier actuación. Tendremos unas garantías y después de un tiempo, pues nos vamos. Es así. Entonces, se queda su pelota, vamos a decir, en el tejado, ¿no?, del propio usuario final, ¿no? Si tiene esa capacidad económica. Cuando hablamos de una S, cambia un poco el concepto. Ya vamos a garantizar los ahorros. Es decir, que gracias a esa demostración de esos ahorros, en el caso de que es una inversión, pues se pagan gracias a los ahorros, pero si es el caso en el que ha sido el usuario final quien ha puesto el dinero, podríamos decir, lo garantizamos también, esos ahorros, ¿vale? La diferencia es dónde está, si es on balance o off balance, vamos a decir, si está en tu cuenta de resultados o está en la cuenta de resultados de la S, ¿vale? Serían un poco las dos diferencias. Pero aquí hay una gran diferencia con lo que es un Energy Supply Contract. Perdonad que hable tanta terminología anglosajona, pero es que así es la normativa, ¿vale? Yo soy uno de los dos expertos a nivel español en la normativa del Energy Performance Contract, ¿no? Es decir, de ese contrato basado en rendimiento. Hablamos de kilovatio hora ahorrado, evitado. Mientras que en un Energy Supply Contract lo que estamos hablando siempre es de un euro por kilovatio hora. Eso sería, vamos a decir, una modalidad típica de una comercializadora, una utility, podríamos decir, ¿vale? Puede meter proyectos de eficiencia para reducir el coste, pero estamos hablando de coste de energía, ¿vale? Aquí cuando hablamos de las S y diferenciamos entre una empresa de servicios energéticos y un proveedor de servicios energéticos, ¿vale? En este concepto, ¿vale? Principalmente. La inversión la puede hacer uno u otro, ¿vale? Pero lo que destacamos es esto, es esa garantía del ahorro energético perdurable en el tiempo. Es decir, que no solo ejecutas, sino que vas a estar supervisando, gestionando, y ahí somos expertos en la gestión de la demanda, en la optimización de los procesos para rentabilizar. Recordar que la S gana cuanto más ahorro haya. Hay un estudio, las fases habituales de este modelo sería, partamos de la base de una auditoría, podríamos decir, que la puede hacer la propia empresa de servicios energéticos, un estudio, habrá unas MAEs que llamamos en el sector, unas medidas de ahorro energético. Bueno, se tratará a través de un protocolo, hay protocolos propios, las ESES tienen muchos de ellos, pero el más reconocido podríamos decir es el IPVP, es decir, un protocolo de medida de verificación, en el cual se crea un poco, si pensamos por ejemplo en una industria, en cómo está funcionando, lo que llamamos el baseline, ¿no? Es decir, la línea base de los consumos, función de una producción. No es lo mismo, todos entendemos que si tenemos una producción a 2 turnos, que a pasar a 3 turnos, o de 3 turnos pasar a 5, o al revés, de 5 turnos pasar a 1 o 1,5, ¿no? Estas cosas son las que pasan en el día a día. Bueno, esa línea base tiene que reflejar, digamos, estos modos de operación. Bueno, en esa fase, y una vez demostrado cuál es y acordado cuál es, digamos, la línea base entre las partes, pues se firma este contrato que decíamos, ¿no?, con las diferentes modalidades que pueda haber. Se firma el contrato y a partir de ahí empieza lo que llamamos el periodo de demostración. Es decir, la empresa de servicios energéticos tiene que demostrar durante todo el periodo del contrato que ahí existen unos ahorros, ¿vale? Entonces, bueno, lo que decíamos, la medida de la verificación es clave en todo ello. Importante es que en este modelo, a diferencia de otros, y luego, si queréis, hablamos un poco de otros usuales, por ejemplo, como puede ser el PPA, ¿no?, el Power Purchase Agreement, en la compra a largo plazo de energía, es que hay un traspaso del activo. Es decir, la S es propietaria de ese activo, incluso a nivel, por ejemplo, que luego seguro que lo tocaremos, si me estoy adelantando demasiado, Gemma, ya pido perdón, con temas de subvenciones o etcétera, ¿vale? Es propietaria del activo hasta la finalización del contrato, ¿vale? Y yo es que me voy a poner ejemplos, voy a poner un ejemplo para que sea didáctico e ilustrativo todo esto, ¿no? Pero cuando se termina ese contrato se ha pasado y se traspasa el activo al cliente final, que ve lógicamente un ahorro y una actualización de una instalación, de unos equipos, de una mejora en eficiencia, de una solución energética completa, beneficiándose de todo ello, lógicamente, sin haber tenido que invertir un euro, podríamos decir, en esa solución, ¿vale?
Cuando ponemos ejemplos, a mí me gusta ponerlos, ¿no? Imaginemos una instalación que hace una inversión en una S, 4 millones de euros. Por hablar en euros, en economía, no es lo usual. Nosotros vamos a hablar de kilovatios hora, de megavatios hora, de gigavatios hora, en fin, del concepto energético, y lo traduciremos a euros, que es como todo el mundo lo entiende. Bueno, alguien que pagaba, imaginemos, un consumo energético, una instalación, imaginemos, de 5 millones de euros, ¿vale? Y una S hace una actuación de 4 millones de euros, pero tiene bueno, pues un ahorro energético de 1 millón, por decir algo en euros. Bueno, el payback simple, es decir, payback simple de esa instalación serían 4 años, ¿no? Es decir, si tengo un ahorro de 1 y la estación me cuesta 4, ¿vale? Pero claro, eso no es rentable a lo mejor para ambas dos partes. Bueno, pues se acuerda exactamente la duración de un contrato. Imaginemos que el contrato se va, por poner números gordos, a 5 años, ¿vale? Porque así el cliente final va a ver un ahorro del minuto cero. Si nos vamos a 5 años, ¿vale? El ahorro generado en 5 años será 5 millones, ¿vale? Bueno, lo que ha hecho la inversión, digamos, son 4 millones, es decir, que habrá 800.000 euros de esos ahorros, de ese millón de euros que tenemos de ahorro, 800.000 va para pagar la amortización de la inversión. Tenemos un extra ahorro que son 200.000. Imaginemos que las partes han acordado un reparto al 50%, que es beneficioso para ambos dos. La S, que es su leitmotiv, lógicamente, tener más ahorro, pues tendrá otros 100.000 euros de extra beneficio, podríamos decir, de beneficio. Y el cliente final, que no ha puesto un duro, tiene un contrato a 5 años y desde el minuto cero ya está viendo un ahorro de 100.000 euros. ¿Vale? Al terminar esos 5 años, el activo ha pasado a propiedad del usuario final, que se ve beneficiado, lógicamente, de ese millón de euros. ¿Vale? Es decir, donde tenías un suministro energético que equivalía a 5 millones, al terminar ese contrato, pues se va a quedar con 4 millones. Todo el beneficio va directamente para la marca. Y ahora aquí es donde viene el modelo. ¿Qué sucede cuando decimos que corremos el riesgo técnico y el riesgo económico de una S? ¿Qué sucede cuando hacemos bien las cosas? Y en vez de tener 1 millón, tenemos 2 millones de euros. Bueno, la amortización va clara, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues que tenemos más beneficio a las dos partes. La S va a luchar, a pelear por optimizar los procesos, lógicamente, y ser más eficientes, ¿no? Pues se va su dinero en ello. Quiere ganar más dinero, o sea, insisto, no somos NG, ¿no? Entonces va a pelear por ello. Por eso es la parte de la garantía del ahorro, ¿vale? ¿Y qué sucede cuando es al revés? Y, oye, todos somos humanos y nos equivocamos muchas veces, ¿no? ¿Qué sucede cuando eso no sucede? Que pone su parte económica al beneficio del cliente. ¿Vale? El ejemplo que decíamos antes, ese ahorro que tendrías lo pondría encima de la mesa para que el usuario no se viese afectado. Ahí es cuando decimos que corre el riesgo técnico económico. Dime, Al ser tan importantes, Carlos, bueno, pues evidentemente las mediciones, ¿no? Entiendo que quizás hay una tercera entidad que verifica, que vigila, que por ejemplo hace esa primera auditoría, o directamente es la S la que en contacto con el cliente, bueno, pues entre las dos partes se ponen de acuerdo. Bueno, En nuestro caso, sí, no por explicar nuestro caso real, ¿no? La experiencia nuestra y cómo lo hemos hecho desde que empezamos. En nuestro caso, nosotros empezamos y hacemos el proceso completo. Es decir, aparte de ingeniería, de desarrollo y de ver exactamente los consumos actuales, el rendimiento de la instalación actual y la propuesta, la iniciativa de nuestra, ¿no? de la propia empresa. Yo voy a contar, por ejemplo, los casos concretos de cosas que hemos hecho. Nosotros hemos trabajado mucho con comunidades de vecinos. Uno de los principales proyectos que hemos llevado a cabo es sustituir calderas de gasoil por calderas de biomasa, y desde que empezamos en el 2012, pues, por ejemplo, uno de los proyectos más importantes que hicimos era instalaciones de comunidades de propietarios en torno a 110, 120 vecinos, sustituyendo calderas de gasoil que tenían, en esa primera auditoría tenían unos rendimientos muy, muy bajos porque tenían 20, 25 años de antigüedad, instalaciones que estaban obsoletas y en alguna de ellas incluso no cumplían ni normativas. Entonces, en esa primera auditoría que decía que ahora lo que hacemos es efectivamente identificar el estado actual de la instalación y el rendimiento y qué coste energético tiene en el momento cero, ¿no? A partir de ahí se plantea un proyecto nuevo con una instalación totalmente nueva, se adapta
en muchos de los casos a normativa, y planteamos la inversión que tenemos que llevar a cabo y los ahorros, ¿no? que decíamos antes, porque efectivamente una S vive de los ahorros que es capaz de producir. Pero hay una serie de hándicaps que son muy importantes tanto para el cliente final como la empresa de servicio energético. El cliente final, lo primero que le estamos asegurando es una garantía en el servicio y una estabilidad en los precios. Por ejemplo, en los proyectos que nosotros llevamos a cabo, sustituyendo gasoil por biomasa, lógicamente en la instalación, aparte de medirla, tenemos un contador de kilovatio hora, como no puede ser de otra manera. Y estamos ofreciendo un proyecto, por ejemplo, recuerdo uno de los proyectos que era una inversión de 300.000 euros con una ayuda de 90.000 euros por parte de la Agencia Andaluza de la Energía, que esos 90.000 se repercute directamente en el término fijo de la inversión, es decir, de estos 300.000 euros. Nosotros los contratos los firmábamos a 10 años, en esos 10 años se marcaba un precio fijo que iba destinado a pagar la inversión total del proyecto, y el variable iba destinado a mantener un precio fijo del kilovatio hora que se le cedía a la comunidad, y en ese kilovatio hora pues estaba englobado la biomasa que suministraba, el mantenimiento de la instalación, la garantía total del equipo y el beneficio que teníamos que tener como empresa de servicio energético, ¿no? La subvención se descontaba directamente del término fijo, y en el término de variable era donde nosotros manteníamos esa estabilidad en el precio y esa seguridad al cliente en todo el proyecto. Os digo que son dos hándicaps, ¿no? Por un lado, el cliente final pues termina entendiendo que tiene una garantía, porque yo ponía muchas veces el ejemplo de cuando uno contrata con una compañía eléctrica en su casa, ¿no? Al final se preocupa de que la energía llegue bien y que le dé al interruptor y tenga luz, ¿no? Pues con biomasa pasa exactamente igual, ¿no? Al final se tiene que preocupar que abra el grifo y salga agua caliente, ¿no? Y hay una empresa externa que es la que se preocupa de que esa instalación no solamente esté bien hecha y cumpla con la normativa vigente, sino que sea lo más eficiente posible. Por eso este modelo lo que hace es que empresas que se dedican a los servicios energéticos utilicen la mejor tecnología con los mejores rendimientos, porque el principal interesado en que las instalaciones funcionen bien con un buen rendimiento somos las empresas de servicios energéticos, que nuestra TIR tenga un número aceptable, y la mejor forma de conseguirla es haciendo las mejores instalaciones. Sí es verdad que nos hemos encontrado en muchos casos, por ejemplo, en comunidades de vecinos, pongo ese ejemplo, cuesta trabajo el intentar que entiendan cómo funciona el proyecto, ¿no? Porque surgen muchas dudas alrededor de este tipo de proyectos, ¿no? Nos ha pasado muchas veces que al final, una vez que el proyecto está hecho, hay vecinos que quieren utilizar ellos su propia biomasa, o te preguntan si una biomasa más barata, o te preguntan por qué esa caldera y no otra. Al final hay que hacer un poco de pedagogía para que al final el usuario final, digo, sobre todo en el sector terciario, que es donde más hemos trabajado nosotros, donde tenemos más experiencia, entiendan que somos un proveedor de servicios y que la garantía está en firmar un buen contrato. Un buen contrato significa que quede muy bien explicado cuáles son las garantías que me ofrece este contrato, a qué precio voy a comprar la energía y durante qué tiempo, y qué problemas puedo tener si esto no se cumple. Es decir, yo he explicado muchas veces que una empresa de servicios energéticos, con respecto al cliente, el cliente lo que tiene que buscar es un buen abogado, ¿no? Y que ese contrato esté bien redactado para asegurarse que la energía que vamos a generar sea las condiciones óptimas que tiene que ser. Nosotros desarrollamos también otro proyecto que quiero explicarlo porque yo creo que fue muy interesante. Creo que fue en 2015, y si no fue la primera edificación, sería de las primeras que en construcción nueva, desde obra nueva, desde proyecto, era un sistema centralizado con biomasa y contadores individuales. Es decir, en 2014-2015, que la construcción estaba prácticamente parada, planteamos a una constructora y conseguimos convencerlo, en vez de utilizar caldera de gas individual, poner una caldera de biomasa centralizada con contadores tanto de calefacción como de agua caliente individuales, y cobrar a cada usuario por el consumo. Este proyecto nos hizo aprender muchas cosas. La primera de ellas es que la optimización en este tipo de proyectos supone prácticamente un 40%. Es decir, cuando la demanda de energía con una tecnología convencional pues se puede calcular en torno a 80-90 vatios metro cuadrado, la potencia de las calderas, en este caso concreto había 500 y nos sobraban 200, ¿no? Pero era porque tendríamos que generar tal seguridad al promotor que no entendía que aun reduciendo la potencia de las calderas íbamos a dar el mismo servicio. Porque en el sector de las comunidades de vecinos, el tener contadores individuales produce un ahorro en torno al 25%, porque cada vecino se conciencia de que va a pagar por el consumo que realmente tenga en la vivienda, ¿no? Entonces, este proyecto nos ha llevado a hacer muchos proyectos similares,
donde la caldera de biomasa la optimizamos desde el punto de vista de la potencia de diseño, donde la instalación de contadores nos hace un ahorro desde el punto de vista de la demanda de energía y todo el sistema está optimizado. Por eso hay varios temas que son fundamentales en esto, la parte de diagnóstico y de diseño previo y la parte de experiencia que te hace ahorrar enormemente a la hora de la ejecución de los proyectos, ¿no? Porque estamos optimizando tanto en potencia como estamos optimizando a la hora del desarrollo. Eso en temas de biomasa, ¿no? Que hemos hecho muchas instalaciones y al final es una retroalimentación importante a la hora de seguir desarrollando proyectos de la misma tipología. Eso también os quería preguntar. Sí, perdona, no, Carlos. Sí. No, perfecto lo que ha dicho Antonio. La verdad es que, fijaros, habla de la propia experiencia. Bueno, comentar solo un punto. Yo creo que en las palabras que comenta Antonio se traduce, ¿no? O se traslada. Y es que lo que genera, digamos, lo que una empresa de servicios energéticos quiere es fidelizar al cliente. Entonces, no va a poner en riesgo una mala praxis, una mala ejecución, ¿vale? Para todo ello. Cuando decías también medida de verificación, la asociación fue pionera en la trazabilidad de lo que es una ESI y lo que es un proveedor de servicios energéticos. Hay una gran diferencia. Salió después la UNE, pero tenemos un sello que certifica realmente lo que es una empresa de servicios energéticos. Y hablamos sobre todo de algo que Antonio acaba de decir, indirectamente en sus propias palabras. Y es que la empresa de servicios energéticos no solo es que tenga experiencia la empresa en ejecutar proyectos, es decir, que vamos casos de éxito, pero buenas praxis de ello, sino que tiene recursos humanos y técnicos especializados para poder hacer esto. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Es decir, acompañamiento de ese cliente final en todas las etapas que necesiten, en función de las necesidades de cada momento. Insisto, hace años era eficiencia energética, hoy la mayoría hablamos de descarbonización o de transición o de cambio también incluso del suministro energético. Bueno, sea lo que sea, digamos, la S tiene esa capacidad técnica y humana para poder realizar esas actuaciones, ¿no? Sí, porque, bueno, la S realmente es yo creo que es un instrumento de ahorro, de una fórmula que nos va a permitir llegar a ese grado de descarbonización, el conseguir esa transición de modelo energético pues de una manera pues más rápida, ¿no? Porque en definitiva lo que estáis comentando todo el tiempo, ¿no? Lo que se busca es eso, aumentar la eficiencia porque de ello pues un poco depende la rentabilidad que va a sacar, que como estamos hablando, evidentemente son empresas que buscan pues la rentabilidad, ¿no? ¿Qué papel entendéis que juegan pues, los programas de incentivos en todo esto? Bueno, Ayudan porque, Antonio, perdonadme, sí que depende también un poco del cliente, ¿no? Entiendo que habrá una garantía u otra, tendréis unos riesgos u otros, porque yo recuerdo cuando en 2009, 2010, cuando se empezaba a hablar un poquito en España de este modelo, había mucha reticencia, además por las dos partes. Por la parte, por ejemplo, en el sector público, pues eso, ¿no? Proyectos de alumbrado público, había pues mucho respeto, ¿no? El dejar ese servicio en manos de una empresa, por parte de la empresa, si iba a cobrar o no de parte del ayuntamiento. Recuerdo en aquellos inicios en España que fueron un poco duros. Entonces, bueno, pues... En general, Gemma, yo creo que en general, cuando haces un primer proyecto en casa de un cliente, tienes que asegurarte que eso sea un buen proyecto, ¿no? No quiere decir que los demás no lo hagas, pero los inicios son siempre así. Yo recuerdo efectivamente el nacimiento, incluso fue la administración pública. Bueno, yo entonces estaba en la parte de la S, muchos años lógicamente en esa parte, y apostábamos un poco por el modelo y la propia administración puso unos edificios digamos, para iniciar, ¿no? Eso es algo ejemplarizado. Creo que los inicios están ahí encima de la mesa. Yo creo que luego hubo ese devenir, hubo barreras. Yo creo que montaña una piedra lo suficientemente grande que era el cómputo como deuda, ¿no? El propio modelo, ¿no? Ya luego fuimos capaces poco a poco y gracias a instituciones europeas y la guía Eurostat para computar como deuda o no deuda lo que es, digamos, a nivel de este modelo, estos contratos mixtos, para que no esté como deuda, vamos a decir, para la administración, ¿no? Porque fue, yo creo que el gran hándicap a nivel público. Cuando hablas de los modelos y las subvenciones,
Y luego Antonio seguro que te dará algún caso concreto y específico de cómo lo hacen ellos. En general, una S, claro, es que las actuaciones habla sin la subvención. Es decir, las actuaciones se pueden adaptar lógicamente, y lo que decías antes con el tema de descarbonización, si nos centramos en eficiencia energética, pero en cualquier otro tipo de actuación, la S hablar siempre sin la necesidad de una subvención detrás. Es decir, que todo es autofinanciable, todo puede ser, lógicamente, en base a los ahorros. Lo que dirá es que una tecnología tendrá un retorno mejor, es decir, de inversión, u otro tendrá uno más longevo, ¿vale? Pero siempre va a ser actuación. ¿Qué sucede en el caso de las subvenciones? Y ahí las empresas de servicios energéticos, y trabajamos para ello, son beneficiarias de esas actuaciones porque es propietario del activo. ¿Vale? Es decir, y esto ya lo hemos ido cambiando de las anteriores a las actuales, en las cuales la empresa de servicios energéticos puede, digamos, gestionar no solo la tramitación de la subvención, sino que es beneficiaria de la actuación. Pero es igual, es el usuario final, porque como muy bien decía Antonio, esa subvención va directamente a la amortización de la inversión. Y lo que haremos es o reducir los plazos de años o aumentar el ahorro que podamos darnos de las partes. No obstante, tampoco pensamos que las subvenciones, ahora mismo estamos en el fondo Next y hay muchísimas, y lo que tenemos que hacer es optimizarlas. Pensamos que hay otros mecanismos que generan certidumbre, ¿no? Yo creo que la oportunidad que tenemos encima de la mesa es para dinamizar el sector. Yo creo que la subvención, en ese sentido, bueno, pues nos altera un poco, digamos, lo que debería ser algo normal. Yo creo que tienen que ir, y así sucede, ¿no? Como hay algunas actuaciones, por ejemplo, en tema de rehabilitación. Antonio, su empresa es especialista en temas de comunidades de propietarios, bueno, y tienen muchísima experiencia en actuaciones de generación, pero ahora van por reforma integral. Bueno, entendemos que tienen que ir las subvenciones dirigidas a aquellas actuaciones que tengan un ahorro importante de energía, pero que tengan peor, vamos a decir, peor retorno, ¿vale? Porque si hacemos un análisis, y desde la asociación hicimos un estudio el que aglutinamos más de 20 empresas, en ese caso concreto, ese estudio de paquetización de soluciones tecnológicas estandarizar para el sector residencial, lo que decíamos es que dependía un poco del prisma. Es decir, hay algunas que tienes más ahorro, vamos a decir, o una serie de soluciones tecnológicas con, bueno, menor euro por tonelada de CO2, es decir, que sean más rentables, podríamos decir, y hay una serie de soluciones, y aquellas otras que tengan, por ejemplo, mayor ahorro de kilogramos o de toneladas de CO2. Son diferentes puntos de vista. ¿Dónde tiene que, en nuestro entendimiento, ir las subvenciones? Pues a aquellas que, lógicamente, tengan peor retorno. ¿Para qué? Para dinamizar, para incentivar. Legislar, regular e incentivar deben ser las claves que tiene que tener, lógicamente, el sector público. Y ponemos, por ejemplo, el caso de la fotovoltaica. Es decir, oye, bueno, se cerró, como todos sabéis, en el 2008 aquel Real Decreto, se abrió en el 2018. Todos nuestras ESE se hacen ahora mismo día de hoy autoconsumo. La tecnología ha evolucionado, pero la legislación ha permitido esa evolución. Pues esto es lo mismo, si dinamizamos el sector, es de lo que se trata. Con este sentido decimos, oye, las subvenciones bienvenidas, ¿vale? Pero tienen que impulsar, tienen que ayudar. Entre todos tenemos que sacarlo. Yo creo que es importante, pero el concepto de gastarnos todo rápido por si acaso no vienen otros, creo que eso es una mala práctica. Ese es en ese sentido que apuestan, digamos, ese riesgo económico en las soluciones que hacen, no es necesaria la subvención. Pero si entra la subvención, desde luego, es un pasito más adelante. Pero entendemos que hay mecanismos que crean confianza, mecanismos como fondos de garantías u otros mecanismos que generan certidumbre en este ecosistema. Yo creo que eso es clave, ¿no? Ah, muy bien. Bueno, y has nombrado varias veces la normativa europea. Este es un modelo que nace pues, en Europa, nace fuera de España y que está mucho más consolidado pues fuera que quizás en nuestro país. Un poco, no sé, si podéis alumbrarnos un poquito sobre eso o no, o ya sí que está a la par. Mira, yo te digo un poco experiencia de hace, no llega a 2 meses, presentamos, como bien sabéis, en la asociación, creamos el observatorio
eficiencia energética en el que estudiamos un poco el mercado de los servicios energéticos. Fue la tercera edición y recoge los 2 últimos años, pero recoge las anteriores, es decir, desde el 2014 hasta el 2020, es decir, 6 años, vemos un poco la evolución. A diferencia y pese a pandemia en 2020, podríamos decir, ¿no? Porque lo haces en el 2021, pero coges, digamos, los resultados del año anterior. Con respecto al 2016 y el 2018, a esas ediciones, que estaba estable, podríamos decir, el mercado, vimos un crecimiento casi de 35-36% del mercado. Estamos hablando de un volumen a nivel nacional en torno a 1.400 millones de euros, lo que mueven las ESES año tras año, ¿vale? Eso es un incremento, como decíamos, de los 2 últimos ejercicios, pero entendemos que, bueno, que el ecosistema que tenemos a día de hoy, la legislación, la transposición de directivas europeas, ¿vale? Que realmente van a impulsar esta ola y este mercado, yo creo que tiene que ser un punto de inflexión, ¿no? Y lo estamos viendo. Vimos incluso en 2020, pese a, insisto, a la pandemia, como ya hubo una gran evolución en este mercado. Entendemos que tiene que crecer, pero si nos comparamos con nuestros vecinos, como decíamos, por ejemplo, en Energy Performance Contract, estamos con la normativa que sale este mismo año, estamos participando activamente. ¿Y ahí quién está? Los ingleses, podríamos decir, están los franceses, los alemanes y los italianos, que sí que tienen un mercado mayor, no más maduro. Yo creo que nuestras ESI ya tienen la tecnología, ya tienen la experiencia y la madurez para poder hacerlo. ¿Qué nos falta? Ese contexto que posibilite todo este mercado. Es decir, la parte de divulgación es clave para todo ello. ¿Qué barreras tiene este modelo, podríamos decir? Pues la de la mayoría del sector energético, divulgación, que el usuario final lo conozca, que hagamos fáciles los modelos de contrato. Luego también, lógicamente, insisto, la legislación, ¿vale? Es decir, las buenas prácticas y el modelo ejemplarizante que pueda tener la administración pública. Hemos trabajado mucho por ese modelo de contratos mixtos y ahora resulta que nos saca la Administración General del Estado y nos saca todo como ya en mano, 1.000 millones de euros. Y dices, hombre, después de todo este ejercicio que hemos puesto encima de la mesa, mueve una palanca que es dinamizadora, ¿no? Porque si imaginamos una subvención de un 20-30%, quiere decir que hay una S que tiene que poner el 70 o el 80% desde la parte financiera para hacer 5 veces más de actuaciones, ¿no? Es un poco lo que venimos defendiendo, ¿no? Entonces, todo ese marco se tiene que dar. Es verdad que tenemos vientos de cola. Yo creo que a nadie se le escapa, lógicamente, las circunstancias a nivel climático que tiene pues, no solo la sociedad. Es verdad que tenemos el European Green Deal. Yo creo que hay un marco legislativo y una opción, lógicamente, única para nuestro modelo de servicios energéticos, pero se tienen que dar pasos. Yo creo que hay experiencia y conocimiento y para multiplicar por 10, para ponernos a la altura de nuestros vecinos italianos o franceses, tenemos que tener ecosistema. Una de las cosas, por ejemplo, que generan confianza, que no es una subvención y que estamos cambiando ahora mismo también. El área de Administración Pública, su Dirección General de Eficiencia Energética, es, como muy bien sabéis, el Fondo Nacional de Eficiencia Energética que se dota de esos sujetos obligados. El sujeto obligado es una comercializadora que paga un canon por el volumen de energía, electricidad o gas. Se dota al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. La mayoría lo recoge el IDAE y saca actuaciones en subvenciones, pero hay un retraso, lógicamente, ¿no? Estamos hablando del sector difuso. Bueno, otro mecanismo, y esto se creó en el 2014, y ahora por fin, 8 años después, estamos hablando ya, a diferencia de nuestros vecinos franceses, que por eso tienen ese mercado tan desarrollado, vamos a decir, y lo hacen también las cosas, de los certificados, allí llamados blancos, los certificados de ahorro energético. Bueno, pues eso es un mecanismo que va a posibilitar incentivar el mercado, pero no es necesario la subvención, sino que cuando haya esas situaciones se va a ir a un mercado de certificados. Esos son mecanismos que impulsan el sector. Esa es la diferencia entre nosotros y los franceses, los italianos, los ingleses o los alemanes en este sentido. Pero estamos bien posicionados, hay mucha experiencia en ese sentido y tenemos un mercado maduro y experiencia para el reto que tenemos encima de la mesa. Muy bien, me alegra saberlo. Antonio, quería también saber un poco de tu experiencia, porque en esa labor divulgativa un poquito has
has nombrado anteriormente, ¿no? Entiendo que tiene que ser muy complicado con un modelo que no es el convencional, pues no es igual llegar a una industria, llegar a una entidad mayor que a una comunidad de propietarios, que a no sé, un poco cuéntanos también tu experiencia, bueno, y un poquito esa labor también divulgativa que vas haciendo, ¿no? Porque Bueno, no, nosotros la verdad es que yo sí he notado un pequeño cambio, ¿no? Desde que empezamos al principio intentando vender proyectos de servicio energético donde existían muchos problemas, ¿no? Y sobre todo incertidumbre por la parte del cliente final, y yo creo que en los últimos años se está avanzando mucho más en esta línea, ¿no? Como decía Carlos, yo creo que estaba bien posicionado. Ahora se están haciendo muchas cosas en servicio energético, como el sector eléctrico, como el sector de la fotovoltaica, porque, bueno, también se da un paradigma que es positivo, ¿no? Tenemos una normativa que ayuda a hacer proyectos de fotovoltaica bajo el modelo de servicio energético, también ayuda que hemos llegado a un momento que los costes eléctricos están muy altos, pasaba igual con otros sectores de climatización, ¿no? Cuando el gasoil estaba más alto, pues los números eran mucho más razonables para todo el mundo. Cuando existen una línea de incentivos, pues de una forma u otra ayuda a que los proyectos sean más rentables. Pero yo creo que uno de los principales problemas es esa labor divulgativa, ¿no? Yo participando en charlas y en jornadas durante muchos años y hay ciertas preguntas que siempre se repiten en los mismos foros, ¿no? Y lo que hace falta es que el usuario final, ya sea una industria o sea, por ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho en el sector hotelero y al sector hotelero siempre le explicamos lo mismo. Tu negocio no es generar energía, sino tu negocio es vender camas, ¿no? Pues vas a tener una empresa que sea capaz de darte un servicio a un precio que sea razonable y un precio sobre todo estable en el tiempo para que tú tengas uno de tus gastos de tu cuenta de resultados sea lo más estable posible y confía el 100% de la producción de una de las necesidades que tienes en una empresa externa que te garantice eso. Y en cuanto a las administraciones públicas, bueno, nosotros hemos intentado trabajar y yo creo que poco a poco se está cambiando esa mentalidad, ¿no? Yo creo que debe de ser los impulsores, ¿no? Porque al final el ciudadano, la industria ve reflejado en una administración una serie de proyectos y todo se va copiando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos hecho un proyecto de servicio energético, una instalación sobre una balsa de agua en el sector del olivar, donde hemos hecho la inversión con la misma metodología, hemos puesto una venta del precio del kilovatio hora y estamos vendiendo instalaciones una detrás de otra. Si no llegamos a hacer la primera, donde el sector agroalimentario, ¿no? Que puede ser un sector más tradicional, que necesita ver las cosas, palparlas y entender un poco cómo funciona el sistema, pues es más difícil empezar a desarrollar esta tipología de proyectos, ¿no? Al final, empezar es el principio para que el resto de usuarios, de clientes puedan ver que estas cosas se pueden hacer. Yo sí estoy de acuerdo en que el marco normativo es favorable. Llevo 20 años hablando de energía y puedo asegurar que no he visto esto en mi vida. Es, bueno, es fabuloso poder hablar de energía, que todo el mundo te escuche y que la gente te llame preguntando cómo soluciona un problema que puedas plantear, o inversión propia, o servicio energético, o inversión en entidad financiera, o las distintas fórmulas que hay para hacerlo, ¿no? Y sí es verdad que si fuéramos trabajando el modelo de servicio energético de forma global en la administración pública sería mucho más interesante, ¿no? Yo pongo muchos ejemplos de que, ahora estamos hablando de rehabilitación, ¿no? ¿Cuántos edificios no tenemos en España con una antigüedad importante y que el modelo de rehabilitarlo bajo el modelo de servicio energético sería ideal porque la inversión por parte de la administración podría ser prácticamente nula si no le quiere incentivar y los ahorros que se pueden producir en un edificio con los modelos de rehabilitación, ¿no? Por ejemplo, los modelos de Passy House o los modelos de edificios casi nulos, que existen muchas formas de rehabilitar, el ahorro directamente se podría llevar a amortizar la inversión y ganaría todo el mundo. Las empresas de servicios energéticos, los trabajos que se generan alrededor de la empresa de servicios energéticos, la rentabilidad y el apoyo que sería de la administración para que el resto de ciudadanos pudieran ver que este tipo de proyectos se pueden llevar a edificios, al sector hotelero, al sector industrial, ¿no? Que también necesita mucho el tener una estabilidad de los precios. Tan importante esto como tener un suministro de energía, que en muchos casos es uno de los mayores costes que tiene una empresa, que ese coste lo pueda estabilizar en el tiempo. Pero que es una cosa importante que los clientes poco a poco empiezan a ver que es interesante y es una forma de asegurar un gasto, ¿no? Antonio, yo Gemma, creo, al hilo de lo que sí. dice Antonio, yo creo que la oportunidad en rehabilitación, fíjate, yo es que cuando leo la figura del agente rehabilitador solo pienso en las empresas de servicios.
Es que lo veo como... sí. Esa definición es clara. Es decir, ¿quién conoce mejor la demanda que una empresa de servicios energéticos? ¿Quién está acostumbrado, digamos, a gestionar perfectamente la generación y digamos, el consumo de esas comunidades de propietarios, esos edificios? ¿Quién tiene la experiencia, lógicamente, en el vector energético? Porque recordemos que la rehabilitación entra bueno, lógicamente con otros paraguas, podríamos decir, ¿no? Y el tema de accesibilidad, en fin, y de economía circular bueno, de la parte saludable de nuestras viviendas, pero entra por tecnología, entra por energía. Y esa figura de agente rehabilitador, bueno, pues podrían llamarle agente de servicios energéticos, ¿no? Porque no se puede quedar nadie fuera, pero es una gran oportunidad para nuestras empresas. Y yo creo que ahí, fíjate, tenemos un reto por delante y una gran oportunidad. El cambio este de modelo energético en el que la transición energética en la que estamos todos inmersos, que todos hablamos, yo la entiendo ya no solamente como un cambio en la fuente energética en sí, sino un cambio de concepto. Lo veo en movilidad y lo que estáis vosotros comentando. O sea, realmente lo que has comentado un poco al principio, Carlos, lo que comenta Antonio en el ejemplo que ha puesto del hotel, ¿no? Cada entidad, bueno, pues da un servicio y vosotros, entidades de servicios energéticos, lo que hacéis es, pues eso, poner a disposición pues esa energía o ese servicio, ¿no? O, por ejemplo, en movilidad, el Mobility as a Service, ¿no? Por ejemplo, o sea, que vamos tendiendo a eso, a utilizar, a que a mí me den el servicio y no ser el propietario de la instalación, sino el pagar por el uso de ese servicio, de esa energía, ¿no? Y claro, de esa forma, pues esa entidad que te está prestando ese servicio, pues se va a cuidar de optar por la solución más eficiente posible, de manera que es un instrumento también de ahorro, ¿no? Y bueno, pues de que se consiga además esa mejora de la eficiencia energética en el proceso, en la actividad, ¿no? Entiendo un poco Sin que... duda, Gemma, sin duda. Mira, la asociación, ahora mismo tenemos más de 120 empresas, ¿no?, que nos acompañan de servicios energéticos y participamos en proyectos europeos. Lógicamente, no entramos en conflicto con nuestras empresas porque de alguna forma lo que queremos es ser un poco punta de lanza o poner el modelo de negocio en sectores que tradicionalmente no han estado, por ejemplo, el tema de comunidades energéticas, en movilidad, en el sector residencial también, lógicamente, ¿no? Para crear esa confianza, decíamos antes, la barrera principal, yo creo que es la parte de divulgación, de conocimiento del usuario final, pero una de las grandes barreras que tiene es el propio modelo. Participamos de un proyecto europeo con otras tres, vamos a decir, otras tres entidades de otros países, Bélgica, Holanda y España, la creación de lo que has comentado, el as a service. Existe el cooling as a service, el lighting as a service, en fin, hay muchos modelos de as a service. Nosotros entendemos que es el energy as a service o eficiencia as a service, que me gusta más decirlo, porque es un concepto en el cual efectivamente el usuario va a pagar por el servicio, pero se tiene que centrar en su proceso. Lo decía muy bien Antonio con el tema de los hoteles, o sea, tiene que ver los huéspedes. Es decir, estos años, bueno, gracias a nuestros conceptos, cuando no había y gracias a la medida de verificación, ahora han pagado. Y los modelos de contratos se habrán pues puesto durante estos años en los cuales los hoteles no han estado en funcionamiento. Acompañamos en todo momento, ¿vale? Porque la idea es fidelizar al cliente y ayudarle en su proceso para que el proceso sea optimizado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. La idea aquí es, bueno, que una ENA, que entendemos todos quién es la entidad, pues el día de mañana en un aeropuerto como el de Barajas, yo pongo ejemplo, pero vamos, podemos poner cualquiera, eh, contrate. Entendemos que una empresa de servicios energéticos, que va a ser, digamos, quien mejor conoce, lógicamente, la gestión de la generación, de la demanda y la optimización de todo el proceso, contrate directamente todo, no solo el suministro energético, sino el pago por el uso del servicio, acorde a qué, a lo que a ellos entienden, va a ser por el número de pasajeros. Y cuando consigamos esto, y ahí tenemos, insisto, esas tres entidades, hemos hecho un modelo de contrato, pues a disposición, lógicamente, todas nuestras SES, y lo explicamos porque entendemos que es un modelo sencillo, simple, entiende todo el usuario final.
Yo creo que esa es una de las grandes barreras que tiene el sector energético en general. Como muy bien decías, hay otros que lo han conseguido. El Mobility as a Service, bueno, no el car sharing, pero el mobility, las motor sharing, etcétera, ¿no? Es decir, oye, lo entendemos todos. Nos subimos a un coche, vamos, hacemos un trayecto, te bajas del coche y has pagado por el tiempo o por el desplazamiento que has, y no has mirado si tenía un seguro, si las ruedas estaban o tenía combustible o qué le pasaba, absolutamente nada. Has hecho un trayecto, has pagado por él y hay alguien, una empresa especializada que va a suministrar, digamos, en ese caso, la movilidad. Pues lo mismo en el sector energético. Y ahí entendemos que las ESIs tienen ese papel. Por eso un poco, digamos, la punta de lanza que representa un poco la asociación, para que luego todas las ESIs recojan, digamos, este modelo. Pero siempre entendemos que efectivamente viene para quedarse porque se optimiza, bueno, zapatero tus zapatos podríamos decir, pero si es un industrial, un hotelero o un usuario final, se va a centrar lógicamente en su proceso, en ser competitivo. Decía antes Antonio, perdona, ya termino. La oportunidad del coste energético, eso es una gran ventaja, porque ahora mismo cualquier proyecto de eficiencia pues tiene menor periodo de retorno, lógicamente, ¿vale? Pero aunque fuese un menor coste, o sea, hoy en día es una de las tres, podríamos decir, principales, bueno, preocupaciones que tiene un industrial. Suministro, materias primas, lógicamente, logística y energía. Bueno, pues ahí podemos ayudar y podemos ayudar de muchas maneras, ¿no? Yo para ir terminando, que se me ha pasado la hora volada, has reiterado varias veces, Carlos, que no son necesarias las subvenciones para impulsar este tipo de modelos. Sí, bueno, para quizás las tecnologías menos rentables, pero que básicamente yo me he quedado con esa idea. No sé, ¿qué papel o qué puede hacer la Administración para impulsar esta fórmula, este modelo que entiendo que soluciona, entiendo que es un modelo que impulsa, que contribuye, pues eso, ¿no? Al desarrollo de la eficiencia, de la mejora de la eficiencia energética en todos los ámbitos, ¿no? En el público, en el sector público, a nivel particular, en los ciudadanos, las comunidades de propietarios y, por supuesto, a nivel empresarial, tanto en industrias como en el sector hotelero, centros comerciales, no sé. Un poco para terminar, pero os pido brevedad, Carlos, para que podáis hablar los Yo, dos. sí, nada, primero de todo, yo creo que la administración pública, primero, buenas praxis, ejemplo, empezando la casa por uno mismo, ¿no? Yo creo que eso sería, es un buen ejemplo. Añadido, hay otros mecanismos, comentaba antes, por ejemplo, el tema de los certificados de ahorro energético, creemos que es una buena actuación, lógicamente. Por supuesto que las subvenciones vienen a ayudar, pero la certidumbre de cuándo salen, entendemos que ahora mismo, en general, yo creo que los industriales, vamos a decir, las empresas de servicios energéticos y todo el sector está preparado, pero no terminan de salir. Por ejemplo, las que estamos hablando de rehabilitación no salen. Y desde diciembre salieron, digamos, de la Administración Central, todavía no ha salido la transposición a comunidades. Y además cada uno, eso es complicado, ¿vale? Porque además cada comunidad saca un matiz, un punto, una coma, eso es complicado para generar el propio sector, ¿no? Yo creo que simplificar los trámites, apostar por empresas que sean especializadas, lógicamente, en estas soluciones, puede facilitar todo este mecanismo. Yo creo que eso es un poco la Sí, propia idea, ¿no? más divulgación, más simplificación. Antonio, y por tu Yo, parte. sí, yo creo que los incentivos siguen siendo importantes. Yo creo que hay que seguir apostando por los incentivos, igual que se ha hecho con la fotovoltaica, ¿no? En diciembre lo hablábamos antes, ¿no? Hay una cantidad de incentivos y todo el mundo se ha volcado. Cuando algo se desconoce hay que incentivarlo de alguna manera, ¿no? Y desgraciadamente en ciertos sectores o en ciertas zonas la palabra subvención anima a llevar a cabo proyectos, ¿no? Entonces yo creo que debe de existir y sí es verdad que estoy que a lo mejor no en su totalidad, lógicamente, sino en una parte y que sea la parte privada quien ponga la parte restante, ¿no? Para que haya un compromiso directo para acometer los proyectos como servicio energético. Y yo creo que sí puede hacer la administración algo que yo desde mi punto de vista no sé si es complejo, pero entiendo que quizás no sea mucho. Y es el compromiso de que todos sus edificios sean capaces de convertirse en edificios casi nulos, que no es algo que nos hayamos inventado nosotros, sino que viene de Europa. Y simplemente con ese compromiso
y esa apuesta en firme por esa línea conllevaría empezar a licitar concursos públicos donde mediante el proceso de servicio energético se pueda conseguir esto con contratos mixtos, ¿no? Como están hablando, es decir, con una iniciativa que se ha dicho muy rápida, pero creo que sería fundamental y no es complejo, porque es tener informes técnicos adecuados por edificio y que esos informes técnicos sirvan para hacer proyectos de servicios energéticos con empresas que sean capaces de acometer la mayor inversión o la parte que no sea subvencionada y que en función del ahorro puedan tener contratos a 5, a 10, a 15 o a 20 y hay experiencia suficiente en iluminación en muchos sectores, ¿no? Y en otros países. Por lo tanto, yo creo que con esa decisión firme de la administración de empezar a plantear esos informes y esas licitaciones públicas, yo creo que todo el sector arrastraría porque sería interesante para todos. Si la construcción se frena, la rehabilitación creo que es otro punto. Y la rehabilitación hay instalaciones, hay elementos pasivos, hay elementos activos, habrá fotovoltaica, biomasa, habrá una serie de componentes que va a implicar sobre todo a un sector empresarial que va a necesitar trabajo, que son las pequeñas empresas, ¿no? Muy bien, pues yo creo que, bueno, se nos han quedado muchas cosas por nombrar, pero bueno, una hora da para lo que da. Y nada, yo os agradezco muchísimo la participación, este ratito de conversación tan amena. Y nada, había una pregunta, pero no está relacionada con el tema. Así que yo, pues a la persona que la ha hecho, le invito a que la canalice a través de nuestro canal de Resuelve tus dudas, que ahí, bueno, pues un técnico especialista le va a resolver, ¿no? En cuanto a cómo pedir una ayuda para 2 viviendas particulares. Yo creo que mejor que el compañero especialista le respondería a través de ese canal más ágilmente. Y pues nada más, o sea, yo agradecer a los participantes que hemos tenido y por supuesto pues a vosotros toda la información que nos habéis dado tan interesante. Y pues Muchas nada gracias, más. Gemma. Gracias por compartir con vosotros, yo creo que experiencias y conocimiento en este sentido. Y agradecer una vez más, como siempre, a la Agencia Andaluza de Energía estas iniciativas que son tan importantes. Yo creo que, de verdad, no me harto de decirlo, sois un referente en ese sentido. Y enhorabuena y ojalá Muchas cuenten junto a gracias. todos, porque vais marcando camino y eso es muy, muy bueno. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Carlos. Gracias igualmente. Gracias. A mí me consta que llevo 20 años en Jaén trabajando con la agencia y me consta que soy un impulso para el sector energético, ¿no? Y creo que ahora es uno de los momentos más dulces, lo que esperamos es seguir trabajando así y que podamos darle continuidad, ¿no?, a todos los proyectos que salgan de energía. Así que enhorabuena por el trabajo que hacéis, muchas gracias por invitarme y encantado de compartir este momento con vosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Venga, buenas Hasta luego. tardes. Hasta luego.